Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, a todas. Mi nombre es Luis Raúl Domínguez. Bienvenidos a Cuida tu mente. Como siempre, me acompaña Rosalinda Ballesteros. Hola, Rose, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Raúl? Pues muy interesada en este tema que tenemos el día de hoy, porque vamos a hablar de la salud mental de la comunidad LGBTQ+. Para ello nos acompaña Carla Urreola, que es parte del Centro de Reconocimiento para la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y me parece como muy importante los momentos geopolíticos, los momentos del timing que se tiene para hablar de la diversidad sexual, cuando hay muchos cuestionamientos en validar o no y el respeto y voy a decir, y también acciones para cuidar a todas las personas, entre ellas a las personas de la diversidad sexual. Carla, qué gusto tenerte por aquí y por supuesto que quisiéramos entrar en materia cuanto antes. Sabes que en los últimos años se ha hablado más sobre salud mental, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante abordar este tema específicamente desde la perspectiva de la comunidad LGBTQ+? Mira, uno de los grandes impactos que se ha visto en la población LGBTIQ+, ha sido justamente la salud mental. Las primeras estadísticas que empezaron a salir fue de las juventudes, ¿no? Esto de 1 de cada 3 chavos, chicas, chiques que en algún momento cuestionan su orientación, y estoy diciendo cuestionan, quizás algunos ya asumen, pero de los que incluso lo están cuestionando, hay un tema de ideación suicida o suicidio, ¿no? Alrededor de. El tema de la depresión, el tema de los trastornos de la alimentación han sido asociados en este proceso donde haya intolerancia, donde haya poca aceptación e incluso hoy, voy a decir, nuevas investigaciones nos arrojan que el cómo se te identifique, es decir, el que acepten que tú utilices un nombre y un pronombre en las juventudes es determinante para este tema del cuidado de la salud mental. Oye, y creo que es algo muy importante porque justamente vemos que en México, pues esta es una de las poblaciones en las que hay más riesgos de suicidio. Y bueno, ya nos comentaste algo de esto, pero ¿hay factores particulares que contribuyen a que esto sea así? Como bien lo decías, Rosalinda, el tema del suicidio en las juventudes nos preocupa, no solo en México, es en todo el mundo. Hoy por hoy esta estadística, pues los factores asociados tienen que ver con la parte de, hay un contexto social, voy a decir, históricamente de discriminación, y eso hace que cuando alguna familia se entera, reacciona, su reacción es relevante para esa sensación, que puede ser de rechazo, que puede ser sí de tratar de entender, pero a la vez, voy a decir, no tener toda la información. Entonces, esa es una parte importante que incide en eso, pero también en la propia persona, que aunque estemos en el 2025, todavía cuando alguna persona está descubriendo eh, parte de lo que tiene que ver con su orientación, pero también el compartirlo con la vida social y con su identidad, pues ese descubrimiento, esa introspección también tiene un peso a veces social en donde hay una evaluación importante. Entonces, de ahí la importancia de hablar de estos temas, ¿no? Para poder ir desmitificando qué pasa cuando alguien se va reconociendo, compartiéndolo y la importancia de esa red de apoyo que acompaña. Carla, sabes que en el TEC de Monterrey tenemos un estudio que hicimos en 2017 en términos de la identificación de factores de riesgo de suicidio, tanto en hombres como en mujeres. Y a mí me llamó mucho la atención en aquel momento que se identificaron en las mujeres 6 factores de riesgo importantes, ¿no? Uno era la claridad de las metas académicas, otro, los problemas alimenticios. El poco control del estrés también contribuye, el manejo de emociones, la falta de una red de apoyo y en particular la falta de una orientación sexual definida. En tu experiencia, ¿qué iniciativas han sido más efectivas en poder promover entornos educativos seguros y de apoyo para estudiantes LGBT? La verdad es que, bueno, gracias por lo que nos compartes, porque es en función de lo que como institución nos hemos ido cuestionando y tratando de identificar y acompañar a estudiantes. Entonces,
Me parece muy valioso los datos que nos das. Y específicamente con la población, hoy por hoy hay que decir que lo que más funciona y está comprobado es tener una red de apoyo, ¿no? Entonces, los grupos estudiantiles, ¿no? Que generan actividades, voy a decir, para encontrarse con sus pares, pero a la vez integrarse con los otros, ayuda muchísimo. Tener en el área de bienestar, ¿no?, gente capacitada que pueda, ¿no?, acercarse y entender esas realidades es otro factor que ayuda y contribuye. Y finalmente voy a decir también el tema de que vayan viviendo la inclusión en clases, en actividades. Digo, hay campus que han ido generando también actividades mucho más específicas, por ejemplo, como la Lavender Graduation, que es así, generar un evento en donde hay un reconocimiento que como estudiantes, pero que también mi identidad me hace ser parte de ser estudiante, contribuye, pero si te fijas, todo va alrededor de sentirme acompañado, de cuestionarme y también de compartir que soy parte de esta comunidad y que me celebro siendo parte de esta comunidad. Oye, y justo esto que comentas de tener una red de apoyo, eh, desde la óptica del trabajo que tú haces en nuestra comunidad, ¿qué cambios simples puedes sugerir para las familias, para las instituciones educativas o incluso en temas de bienestar? Nosotros, por ejemplo, en la encuesta que hacemos de bienestar en las empresas, encontramos que la comunidad LGBTQ+ no experimenta las prácticas y políticas de bienestar ni evalúa tampoco su experiencia laboral de la misma manera. Claro, yo una de las cosas que diría que ayuda mucho es informarnos, ¿no? Yo empezaría en el caso de papás y de las empresas, es como de informarnos. A veces asumimos que todas las personas son heterosexuales. Entonces, desde ahí, mi lenguaje, pues evidentemente es excluyente, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Entonces, una parte de informarnos es decir, oye, si hoy por hoy se dice que más del 20% de los equipos están integrados como parte de la diversidad, pues es la parte del lenguaje. En el caso de papás y de mamás, creo que una parte muy importante e interesante es volver hacia sí mismos y cuestionarse elementos que tienen que ver con las LGBT fobias, es decir, como en esta sociedad nos educaron a todas las personas, ¿no?, como heterosexuales, pues ese tiene un peso social en función de cuando recibo una información. Entonces, sí es importante voltear a ver y decir, ¿qué siento? ¿Cómo me expreso? Hasta mis caras, porque de repente eso nos puede complicar. Y en las instituciones, ahorita te decía, la gran variedad de decir, estoy con personas de la diversidad, entonces si yo asumo pronombres, si yo asumo formas de identificación, si yo asumo incluso mis acciones solo pensando en prestaciones y beneficios para la población heterosexual, pues desde ahí estoy siendo excluyente. Ayuda muchísimo generar espacios para escuchar sus voces. Por eso muchas empresas, muchos espacios han generado grupos que tienen que ver con eh, poblaciones LGBT que hacen acciones y actividades de sensibilización, va a decir, para sí mismos, pero también para el resto de la empresa, ¿no? Y habría que decirlo que no solamente sucedieran en junio, ¿no?, sino que a lo largo del año estas acciones se vivieran como eso, ¿no?, como de parte contundente. Y fíjense, compartiéndoles un poco, yo soy integrante, asesora de una asociación que se llama Padres y Madres del Arco Iris. Y ahí van papás que lo primero que dicen es, me queda claro que mi hijo sigue siendo mi hijo, pero en un inicio, la parte que más me costó trabajo es educarme y empezar a ser incluyente con hechos, no solamente con palabras. Y creo que es algo muy importante, Carla, porque incluso algunos de los datos que tenemos hablan de que un 21% de la comunidad LGBTQ+ durante su juventud ha sido expuesta a terapias donde incluso se habla, pues, de, pues, conversión. Sí, sí, sí. Hoy por hoy, hay que decirlo, desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud está prohibido cualquier terapia de conversión. Y para cualquier terapeuta que ejerza una terapia de conversión, hoy hay manuales y voy a decir incluso pérdida de licencia en caso. Para quien le interese, hay un manual que se dice Nada que curar,
porque hoy por hoy lo que integra ese manual es los efectos dañinos en la salud mental de las personas LGBTIQ+, si son sometidas, ¿no? Y se integra pues justamente por testimonios y vivencias. Em, ¿Qué sería una terapia de conversión? Porque creo que es importante decirlo, aquellas que exploren el cambiar la orientación sexual o las identidades a partir de decir, de negar la existencia o decir, se puede cambiar a alguien de una orientación LGBTIQ más a heterosexual o a la inversa. Eso hoy por hoy, la OMS ha señalado, es mucho más dañino y genera un daño mayor que lo que se pretendía lograr. Entonces, y hay que decirlo, pues también que no se anuncian como tal, Rosalinda, pero que, o sea, no se anuncian como somos terapias de conversión, pero sí hay promesas o vinculados con alguna situación espiritual o religiosa, pero el fondo es el cambio de la orientación o la identidad, y eso es lo que ya está, es decir, señalado para pérdida de licencias y señalado como algo muy dañino para las personas. Y que eventualmente nos va generando un daño en la salud mental de la comunidad. Fíjate qué importante toda esta información que nos compartes. Y hace un momento tú misma mencionabas que uno de los retos importantes en las familias es cómo nos vamos educando en el tema y cómo vamos acompañando a esta comunidad tan vulnerable en estos aspectos y que estamos viendo que estas estadísticas están impactando de una manera pues, más fuerte, en algunos casos, en cuanto al buen estado de salud mental. Tú como experta en sexualidad, como educadora, como académica, ¿por qué consideras que es tan importante la educación sexual inclusiva para poder contribuir a un mejor estado de salud mental de las personas LGBT+? Gracias, Luis Raúl, porque me parece que la gran herramienta es esa, la educación sexual integral. Y cuando decimos integral, pues ahí está haciendo, tiene que tener esta mirada inclusiva, es decir, que cuando se generen talleres, ¿no? Espacios individuales, se piense en cómo abordar prácticas, interacciones, ¿no? Ligues dentro de las juventudes y también de las personas adultas, porque también hay que decirlo, ahorita lo planteamos como si solamente alguien identificara elementos de su orientación en la juventud, que hay que decirlo en su mayoría, pero también hay algunas personas adultas que en su proceso, ¿no? De reconocerse les toma más tiempo y tienen vivencias en edades, ¿no? De adultez. Entonces, uno de los elementos que te diría yo dentro de la educación sexual integral tendría que ver con hacer prevención desde esta mirada que incluya, pues, actividades que se contemplen desde esa mirada inclusiva. Y la otra parte también es, em, a mí siempre me parece muy importante como, ¿qué es lo que te ayuda a entender al otro? Pues también tener espacios de escucha, de integración, de darte cuenta qué sientes cuando dices un pronombre distinto, ¿no? O conoces a alguien de la diversidad, a alguien trans, te da información eh, que te permite ampliar tu mirada. Y eso ya es dentro de los elementos de la educación sexual integral. Pero tendríamos que decir, eso aplica para todos los entornos que tienen que ser seguros para una persona y también para brindarles información para el cuidado de su salud sexual eh, de manera integral. Y ahí dentro de la salud sexual, pues también está la salud mental. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por, por estos comentarios. Creo que finalmente esta parte de la educación y bueno, yo en el pasado que he conversado contigo de estos temas, de decir cómo a veces pues partimos de sesgos de los que no somos conscientes. Y una de las cosas que no nos damos cuenta es justamente cómo afectamos estos temas. Algo que yo he escuchado también en algunas personas con las que he conversado sobre este tema de darte cuenta de tu orientación sexual, es cómo de pronto sienten que pierden su círculo de amigos y ese proceso de duelo es también algo que afecta a la salud mental. Sí, de hecho, hay autores que lo manejan como homofobia introyectada o homofobia internalizada, ¿no? Quítele la homofobia y pongamos LGBTfobias internalizada e introyectada, que tiene que ver primero en yo me reconozco qué me pasa, pero además qué pasa cuando lo comparto con los otros y siento que si ese fuese como un estigma,
como algo que traigo ahí y como si ahora nada más me vieran como mi orientación o mi identidad o que verdaderamente pase. Es decir, que los otros digan, ya no es Carla, ahora es Carla la lesbiana o ahora es Carla la bisexual y que eso tiene un peso fuerte para la persona, pero también para el entorno. Entonces, sí es muy, muy importante identificar que cuando una persona se reconoce, sí pasan cosas a su alrededor y que entre más hay espacios de hablarlo, de compartir, de incluso decir, oye, yo no sabía, no sabía cómo tratarte. Esa naturalidad ayuda en el caso de los amigos, pero también de la persona de decir, y me estoy sintiendo que solamente me ven así, que cómo hacerle para poder moverme de ese lugar. Claro, o sea, me parece algo muy importante como hacer toda esta conciencia y verdaderamente tengamos un amigo o familiar o seamos nosotros parte de la comunidad, el decir cómo rompemos todos estos paradigmas y realmente cambiamos. Carla, para cerrar, recomendaciones muy rápidas que le darías a quienes nos escuchan para poder apoyar la salud mental de las personas LGBTQ+. Hace rato les decía, uno, informarnos, siempre preguntar, no arrancarnos desde el desconocimiento y decir cosas que pueden estar estereotipadas y si están, decir, oye, creo que a lo mejor lo voy a decir de una manera torpe, a lo mejor te puede insultar y entonces dime si es así. eh, que es una parte muy importante porque las personas LGBTIQ+ a veces se han cansado de educarnos, entonces también dicen, oye, edúcate antes de que te acerques conmigo, pero si llegamos con una actitud para poder decir, oye, estoy aquí para ti, en lo que necesites, sobre todo hay que enfocarnos en que las juventudes probablemente no nos comuniquen verbalmente todo, sí es importante estar ahí, acercarse, decirle qué necesitas y poder tener también esta red de acompañamiento que incluya también profesionistas que acompañan. Hoy por hoy, así como hablamos de las terapias de conversión, también hay especialistas en el área de la salud mental y especialistas en el área de la sexología que acompañan justamente para decir que aquellos que van tomando decisiones, por ejemplo, en el caso de chicas y chicas trans, vayan teniendo también como un acompañamiento más integral y no sea solamente de una mirada. Y creo que para la persona, también el reconocer, no desde la parte victimal de que, pobrecito, descubrí esto, sino es más bien, descubrí y cómo me informo y cómo me puedo acompañar de otros para no sentirme o autoaislarme o verdaderamente para expresar, me están tratando diferente a partir de que les compartí esto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que en el Centro para el Reconocimiento de la Dignidad Humana además pueden encontrar más información sobre todos los temas que se manejan, que manejamos como institución ahí. Y agradecerte, Carla. Yo me voy justamente con este recordatorio de no partir de los sesgos, de pensar que todas las personas interpretamos, vemos socialmente el mundo de la misma manera y irnos al menos pues con este cuestionamiento personal. Luis Raúl, ¿con qué te vas? Fíjate que yo me quedo con muchas piezas de información que nos deja aquí Carla precisamente en el tema de cómo irnos educando mejor y con la reflexión de que este es un tema también no solo de salud mental, sino de convivencia, de creación de comunidades más compasivas, de espacios en donde podamos crecer juntos, eh, con todos y para todos, y que esto nos permita construir mejores sociedades que vaya resolviendo poco a poco pues cada una de las problemáticas que tenemos enfrente. Muchas gracias, Carla, por compartirnos toda esta información, sin lugar a dudas, muy educativa y de mucha contribución al entendimiento del impacto de la salud mental en las comunidades LGBTQ+. No, al contrario, muchas gracias por este espacio y felicidades por este espacio de cuidar la mente de todos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu mente. Hasta pronto. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.